Bendiciones del Señor. ¿Cómo están los que se van a conectar? Una bendición para mí poder compartir con ustedes. Siempre les comparto al comienzo de esta transmisión que esto es una transmisión con propósito de edificar, confrontar nuestras vidas, enseñarnos a vivir la vida que Cristo quiere. De eso se trata este programa. Gracias a los que ya se comienzan a conectar. A ver desde dónde se están conectando. Comiencen y compartan con nosotros desde dónde están. Este tema parece piedra, pero pienso que va a ser maná. Recuérdense que cuando transmito este programa, generalmente lo hago desde mi trayecto pastoral. Me detengo, ahorita estaba en la oficina, salí de allí para compartir con ustedes una enseñanza que creo que nos va a ayudar mucho a nosotros a tener una perspectiva correcta ante ciertos escenarios, tanto para nosotros actuar como para nosotros recibir. Amén. Así que gracias a los que se están conectando. Seas bendecido en el nombre de Jesús. Si piensas que esto va a edificar a alguien o si conoces a alguien que quiere aprender a crecer en su vida espiritual, que quiere aprender a ser maduro en el Señor, que quiere aprender a lidiar con situaciones que son muy necesarias para nosotros crecer, para nosotros ser espirituales y dejar de aparentarlo, porque muchas veces para nosotros es más importante aparentar que somos que realmente ser lo que debemos ser. Entonces, en este tema necesitamos entender. En estos tiempos, con estas transmisiones que hago de respondiendo preguntas, es para evaluar nuestro propio corazón, confrontarnos nosotros mismos. Aquí no vale, a veces hay mensajes que usted oye, dice, uy, si tal persona estuviera aquí, pero esto es para nosotros. Para nosotros. Bendiciones. Quiero preguntarte antes de yo comenzar, ¿piensas tú que el tema de la honra en este tiempo se está manejando desde la perspectiva bíblica o se está utilizando para beneficios personales en diversas esferas, áreas, ya sea ministerial, ya sea secular, ya sea personal? ¿Entiendes tú cómo manejarte ante la honra? ¿Sabes tú honrar o exiges honra? Recuerda algo, la honra engrandece al que la da, no al que la exige, no al que la demanda. Engrandece a ese que la entrega, que la da por revelación, que se la otorga a alguien porque Dios le reveló el concepto honra. No necesariamente el que demanda honra y el que está llamando a que se le honre es una persona que está, ¿cómo decirlo?, que está seteada o alineada a lo que es realmente la honra. A veces podemos usar la honra como una necesidad de llenar nuestros propios vacíos e insatisfacciones. Entonces, por eso necesitamos tener la perspectiva correcta de lo que es honrar y de lo que es dar honra y honrar a otros. Amén. Y en este aspecto voy a comenzar. Bendiciones a los que se conectan. Muchísimas bendiciones. Raquel, Dios te guarde mucho. La primera pregunta que tengo aquí, antes de que esto se ponga candente, vamos a comenzar en un tema medio suavecito. ¿Qué es la honra? ¿Entiende usted el concepto honra? ¿Usted sabe de dónde viene la palabra? ¿Qué es lo que realmente significa honrar? Honrar no es dar dinero. Honrar tiene un concepto que tiene que ver con respetar la buena opinión, la moralidad de alguien, la vida espiritual de alguien. Tiene que ver mucho con el respeto, con esa acción que sale de nosotros hacia alguien que entendemos debemos respetar. La palabra honra se comienza a ver en los 10 mandamientos, cuando Dios le dice a Moisés, enséñales que ellos deben honrar a sus padres para que le vaya bien. La honra era parte del pueblo del Señor. Aprender a honrar es parte de la convivencia. Es necesario aprenderla, es necesario otorgarla. El punto aquí no es el darla ni no darla. El punto aquí es entender cuándo, cómo y dónde honrar y a quién honrar. Porque a veces estamos honrando personas que ¿cómo decirlo? Su esencia, más que ser luz de Cristo, es vivir de los que son de Cristo. Voy a empezar suavecito. Segunda pregunta,
¿Hasta qué punto es bíblico honrar a los seres humanos? Hasta el punto a donde su ego no se suba. ¿Hasta dónde usted puede honrar a una persona? Hasta el punto en donde su ego lo tolere. Porque hay personas que tienen tantas carencias en su interior que para ellos la honra es sinónimo de aceptación, es sinónimo de aprobación, es sinónimo de ser honrados, de ser respetados y de ser valorados. Por eso necesitamos saber hasta qué punto la tenemos que dar. Porque usted no puede darle algo a alguien que le va a hacer daño. A usted le conviene aprender a respetar, pero en el balance correcto. No es que vaya a faltarle el respeto a las personas. Es que usted entienda hasta dónde se debe honrar y cuál es el concepto que realmente tiene que ver con la palabra honra. Honrar es respetar. Usted está llamado a respetar a su prójimo. Ese es su llamado. ¿Por qué? Porque es necesario hacerlo. Pero la honra desmedida lo que provoca es una egolatría. Y lo que hace es que la persona que la está recibiendo se sienta más de lo que realmente es. Entonces, al final vamos a caer que es un problema de estima. Cuando alguien está manejando la honra desde la perspectiva de demanda, desde la perspectiva de que tú tienes que honrarme porque yo soy el siervo, porque yo soy el ministro, la persona entonces no está entendiendo realmente lo que significa honra y cómo es que la honra es validada por el cielo. Amén. Yo debo enseñar. ¿Por qué? Porque el principio le hace bien al que lo aprende. Pero yo no debo demandar a nadie que me honre, que me respete y que me idolatre. Muchas veces la palabra honra está siendo manejada hasta cierto punto como una idolatría al ministro. Y es aquí a donde usted tiene que tenerse mucha cautela y ser prudente y cuidadoso. ¿Por qué? Porque si usted se vuelve alguien que idolatra a un hijo de Dios, usted va a ser responsable de lo que esa idolatría le va a causar en el corazón. Hay personas que están siendo sobrevaloradas. Su exceso de estima está demandando tantas cosas y muchos le están egolatrando, le están idolatrando. Y es aquí a donde la cosa comienza a ponerse complicada. Porque la tercera pregunta dice, ¿por qué hay un auge de prédicas acerca de la honra hacia los ministros? ¿Estaremos abusando del tema? ¿Debe ser este tema de las prédicas? Yo no creo que una prédica tenga que estar basada en lo que es la honra, si no es a Dios. Porque si a usted le enseñan a honrar a Dios, usted va a tener capacidad para comenzar a honrar correctamente a quien debe honrar. Pero si a usted lo que se le está enseñando es a honrar al hombre, para recibir ese hombre algún beneficio, usted no va a tener revelación de lo que es realmente honrar. Y lo que usted va a estar haciendo es muchas veces ser manipulado por personas que quieren algún beneficio de usted. Amén. Tercera pregunta. Perdón, la cuarta. Hoy voy rápido porque me voy a detener en algunas. ¿Cuál es la relación entre la sed de honra y el egocentrismo? Aquí el programa se pone candente. ¿Por qué razón? Te voy a explicar. Porque cuando alguien necesita y alguien tiene sed de ser honrado y la persona de lo único que habla es de honra, lo que la persona está formando en su propio corazón es un corazón ególatra. Es un corazón que necesita que la gente le mire más arriba de lo que realmente debe de mirarle. A esa persona hay que volverle a recordar el concepto del apóstol Pablo en Romanos 12:3. Nadie tenga más alta estima. Usted, si va a escuchar una prédica que tenga que ver de honra, tiene que ser para enseñarlo a usted a respetar a Dios, para enseñarlo a usted a obedecer a Dios, para enseñarlo a usted a adorar a Dios por encima de al hombre. No quiera alguien venir a utilizar una enseñanza tan poderosa como es el honrar para sacar beneficios, para que la persona se sienta con una obligación. ¿Por qué razón hacemos esto muchas veces? Porque queremos ser aprobados y muchas veces tenemos una necesidad constante de que las personas nos den pleitesía. Y hay personas que buscan, y esto escucha bien, hay personas que buscan hacer cosas para Dios porque con esto se llenan. No es por el efecto de yo quiero agradar a Dios, sino porque le da cierta reputación
en el medio donde están. Entonces, la intención de esta persona para respetar y para honrar no es la que debe ser. La intención de alguien honrar debe ser agradar a Dios, no hacerle saber a la gente que ellos sí son y que a ellos sí se le debe dar o tal cual posición. Entonces, cuando usted no tiene capacidad de evaluar lo que es la medida correcta de la honra, usted puede verse siendo movido para ser manipulado, para ser llevado y movido por corrientes que no son las que Dios a usted le llamó a estar. Usted necesita aprender a tener conocimiento de Dios. El que conoce primero a Dios da la honra medida al hombre. La Biblia dice que el corazón del hombre es probado por los labios del que lo alaban. Entonces, como es un tema tan muchas veces, ¿cómo decirlo? Es un tema tan espinoso porque sale del corazón. Cuando uno empieza a demandar honra, cuando uno empieza a hacer del tema central de la vida de usted la honra, usted tiene que buscar qué es lo que usted quiere. ¿Por qué usted quiere que lo honren? ¿Cuál es la razón real del por qué usted está buscando que a usted se le honre, que a usted se le dé un lugar que no necesariamente es el que usted en ese momento necesita? ¿Qué usted está buscando? Entonces quiero que escuches esto que escribí acá y que encontré, que llamó mucho mi atención para que puedas entender. Dice, el deseo de ser aceptado y de ser respetado por otros es casi tan poderoso como el del materialismo. Cuando usted tiene una necesidad constante de que la gente lo acepte, de que la gente lo apruebe, usted pierde su asignación, porque usted va a estar operando en base a lo que usted entiende la gente va a aceptar y va a aprobar de usted. Ya usted ahí pierde la capacidad de discernir cuál es su asignación. ¿Para qué usted está en la tierra? A veces Dios a usted lo escoge para probar a otros. A veces Dios a usted lo coge para dar palabras de confrontación, como muchas veces es mi caso, que a mí me toca hablar palabras que confrontan la naturaleza humana. Cuando nosotros no estamos claros en nuestra asignación, somos movidos y buscamos constantemente cuál es el tema que la gente va a aceptar. Nosotros cuando hacemos esto cambiamos la asignación y cambiamos el propósito del por qué somos iglesia. Por eso cuando Cristo vino, usted se da cuenta que Cristo confrontaba todos los sistemas. Las personas que constantemente están buscando ser aceptados y buscando ser aprobados por los hombres, no ponen en su reputación, no la van a poner en juego con un tema que confronte a alguien. ¿Por qué razón? Porque ellos buscan caer bien. Las personas que están demandando constantemente honra están muy pendientes a lo que la gente está pensando de ellos. Y ahí es donde pierden la capacidad de trabajar su propio corazón y se vuelven presos de lo que la gente piensa de ellos. Jesucristo nunca actuó en base a lo que la gente pensaba, sino lo que el Padre pensaba. Y para usted ser alguien que tenga conciencia plena de lo que el Padre usted piensa de usted, usted primero evalúa lo que sale de su propio corazón. Usted primero evalúa por qué usted está haciendo lo que está haciendo. ¿Por qué yo enseño de la honra? Yo enseño de la honra para al final demandar ofrenda, para al final demandar que se me entregue algo, para al final demandar respeto. Déjame decirte una cosa, la gente debe respetarte porque ellos lo entienden, no porque tú lo exiges. Porque cuando tú no sabes lidiar con el irrespeto de la gente, te vas a volver alguien carnal que va a responder ante los irrespetos de la gente, porque la gente no acepte tu llamado, porque la gente no acepte lo que dices, porque la gente no esté de acuerdo con lo que tú estás diciendo, y tú necesitas madurar, comenzar a entender por qué Dios te permite tal o cual experiencia. Entonces, a las personas que constantemente les encanta que la gente les apruebe, buscan ser respetado y a veces hacen las cosas bien, pero no para agradar a Dios, sino para ellos tener ante la gente el dedo y decir yo sí esto, yo sí aquello. Entonces es ahí donde ellos niegan lo que la palabra dice, a donde toda obra debe de nacer por el fruto correcto, que es generalmente eso que proviene del Padre. Porque cuando el Padre es el que te provoca a honrar, tú lo vas a demandar ¿a quién? A quien
le pertenece, lo vas a llevar a quien le pertenece. No lo vas a demandar para ti, sino que vas a terminar entregándole la honra a quien le pertenece. Todo lo bueno que sale de nosotros es porque Dios lo permite. Y cuando nosotros nos recubrimos muchas veces de hacer las cosas bien para que la gente no nos señale, para que la gente no piense mal de nosotros, para que la gente no me pueda poner el dedo, entonces usted está haciendo las cosas con intención equivocada, porque se está nutriendo de sus propias obras y no del fruto que sale del Espíritu de Dios. Amén. ¿Entendió eso ahí? Próxima pregunta. ¿Cómo podemos identificar si se está usando el tema de la honra para manipular a las ovejas? Fácil. Cuando los intereses de la persona van por encima de las necesidades y las condiciones de aquel a quien se le está enseñando la honra. Hay personas que no están en este momento listas para honrar y para ser personas de respeto. ¿Pero por qué? Porque en ellos se está desarrollando un crecimiento. En ellos se está desarrollando el aprendizaje de la vida cristiana. Y muchas veces no van a saber honrar, no van a saber respetar, y tú necesitas estar preparado cuando esto pase a tu alrededor. Por eso es que los ministros tienen que ser probados en qué, en si son ofendibles. Un ministerio ofendible es una bomba de tiempo, porque va a sentir que todo lo que hagan las personas a su alrededor va a ser por causa de ellos. Hay personas que no están preparados para trabajar con gente. ¿Por qué? Porque se ofenden de todo y utilizan, no, que tú debes honrarme. Es porque en el fondo ellos no saben lidiar con su problema de estima. Cuando usted mira a Cristo como esencia, usted se da cuenta que Él no respondía ante el oprobio. Usted se da cuenta que Él no respondía ante el menosprecio, como responde mucha gente cuando se sienten en deshonra o cuando se sienten que no lo respetan. Cristo no tenía una boca de venganza para el que no le respetaba. De hecho, Cristo murió también por Caifás. Por aquellos que le entregaron en la cruz, Cristo estuvo dispuesto a morir. Que ellos no lo aceptaran fue otra cosa. Pero Cristo no le fue a donde el Padre a decirle, esto no me respetan, esto no reconocen mi llamado, esto no reconocen mi unción, esto no reconocen que soy el ungido. Mátalos, quémalos. Entonces, a veces los ministros necesitamos ser menos malcriados y más maduros espiritualmente. Comportarnos a la estatura de quien nos llamó y nos comisiona. Cuando un ministerio no es maduro en el espíritu, cuando un ministerio no es sabio en su estima, generalmente a la gente que no la honra le devuelve con venganza. Están esperando cómo responderle. ¿Por qué? Porque entienden que el que los deshonró necesita saber. El que deshonra porque tiene algo que aprender. Porque todavía Dios no le ha revelado lo que es honrar. Recuérdese, esta grey es de Dios y todavía Él sigue teniendo poder para enseñar. Y Él prometió en un pacto dado a Jeremías que Él le iba a dar un corazón nuevo a su pueblo. Que después del reinado del Mesías, ese reinado que venía en justicia y en verdad, Él les iba a enseñar. Lo que pasa es que nosotros no queremos esperar que sea Dios que enseñe. Queremos atribuirnos las obras de transformación que le corresponden al Espíritu de Dios para luego decir, fui yo que lo enseñé. No, es que ese discípulo mío, es que ese es mi hijo. Y muchas veces no sabemos lidiar con las inmadureces de nuestros hijos. Cuando ellos nos respetan, ahí sí le amamos. Pero cuando ellos nos faltan el respeto, cuando ellos no son obedientes, entonces le sacamos la espada y le decimos, te saqué de mi reino. Eso habla de un problema de estima demasiado grande en ese líder y en ese ministro. ¿Por qué razón? Porque constantemente nosotros al Padre le estamos deshonrando. Generalmente a Dios, al que debemos obedecer y respetar, muchas veces le faltamos a diario. Y yo no veo al Padre quitando su manto, quitando su gracia, quitando su favor porque yo no le respete hoy. Al contrario, Él con amor
eterno, sabe cómo enseñarnos. Entonces, una falta de estima en un liderazgo produce demanda de honra, incapacidad para lidiar con aquello que no le respetan cuando ellos entienden que necesitan ser respetados. Porque hay gente que su valor lo tiene cuando la gente lo respeta. No, tu valor está por lo que Cristo te dio. Tu valor no depende de lo que el otro hace. Tu valor depende de lo que Cristo establece en ti y de ese fruto que debe de nacer de ti y salir de ti. De ahí depende tu valor, de ahí depende tu acción. Entonces, si tú no eres sabio para lidiar con personas que no te va a respetar, porque en ellos no está ni la revelación, ni te miran como alguien de Dios, y tienes que aprender a lidiar con eso. No todo el mundo te tiene que ver como un ungido, como un santo, como un wow. Dios necesita poner gente a nuestro alrededor que no nos valore como nosotros queremos ser valorados para saber cómo vamos a actuar. Es ahí donde se prueba si tú eres de Dios o no eres de Dios. Cuando tú te encuentras ante ciertos escenarios a donde tú estimas, tú tienes que decirle cállate, haz silencio, porque yo tengo que actuar como Cristo dice, por encima de lo que la gente me está provocando. Hay mucha gente que son provocadas por las obras de los irrespetos y la deshonra. ¿Y cómo reaccionan ellos? O desde el altar de la venganza. ¿Cómo reaccionan? Desde el altar de no te preocupes, tú vas a ver lo que Dios te va a hacer. ¿Y quién es usted para usted estar llamando juicio sobre un hijo de Dios porque a usted no lo respete? Se le están subiendo a usted los humos a la cabeza y se está creyendo quizás más de lo que realmente usted es. Entonces nosotros necesitamos como ubicarnos en la medida que Cristo necesita que nos ubiquemos. Necesitamos tener menos gente con estima más sobrevalorada de la que realmente debe ser. Por eso es que hay tanta gente que no soporta que alguien se le levante en contra, porque tienen un ego tan grande que no saben vivir con gente contraria. Cuando usted es alguien maduro, usted no tiene problema con lo que son contrarios. Usted se acuerda del tiempo de Cristo, cuando a Cristo le dijeron sus discípulos, mira, ahí hay alguien que está sacando demonios. ¿Qué hacemos con ellos? Los quitamos. Cristo dijo, déjalo, porque el que no es contra nosotros, con nosotros es. Entonces necesitamos entender cómo Cristo manejaba ciertas cosas y cómo los discípulos los manejaban. Los discípulos tenían un problema serio de estima. Antes de que en ellos se completara la madurez, hay mucho que aprender de la estima de los discípulos. Habían dos de los que caminaban con Cristo, que cuando a Cristo no lo dejaron entrar en Samaria, ellos dijeron, mandamos fuego del cielo, y Cristo los confrontó y le dijo que ustedes no saben el espíritu que ustedes tienen. ¿Por qué razón? Porque hay gente que no sabe lidiar con el rechazo. Hay gente que no sabe lidiar con que le digan, yo no estoy de acuerdo contigo. Desde que te dicen no estoy de acuerdo contigo, ya tú te lo tomas personal. Y yo hice un videíto que tiene que estar a punto de salir, que tiene que ver con no le respondas a los que están en la carne como que si tú estás en la carne. Tú tienes que aprender a responder en el territorio del espíritu, porque eso fue que a ti te llamaron. A ti no te llamaron para estar constantemente respondiéndole a los que están en la carne desde la plataforma de la carne, queriendo aparentar que tú le estás respondiendo desde el espíritu porque te conoces algunos versículos. Déjame decirte, la esencia de las cosas no te lo da el que tú tengas la teoría de las cosas. La esencia de las cosas te lo da la revelación que muchas veces porta el espíritu de aquel que te entrega la esencia de las cosas. Y si no tienes que volver a ver esto, vuelve y míralo para que lo entiendas. Por eso es que hay tanta gente hoy día que tiene mucho versículo bíblico, pero poco fruto del espíritu, porque utiliza la palabra de Dios como si fueran armas de guerra, en vez de entender que las armas de guerra para los hijos de Dios son las armas del espíritu, la templanza, el dominio propio, la benignidad. Pero esos temas hoy yo no los quiero predicar porque no venden. Esos temas no se predican porque no traen euforia. Cuando tú le dices a un inmaduro, aprende a tener templanza, aprende a no responder. Si Dios lo está permitiendo que se levante contra ti, es porque tú necesitas esa prueba. Tú eres que necesitas aprender a lidiar con lo que se están levantando en contra tuya. ¿Por qué razón? Porque es que el ego lo tenemos demasiado elevado y queremos tomar el nombre de que somos hijos de Dios para cualquier cosa, menos para vivir la cruz de Cristo.
Ay, yo soy hija de Dios, a mí se me debe respetar como hija de Dios. ¿Y dónde usted saca eso? Eso no es bíblico. Usted no sabe lo que fue que le hicieron al Hijo de Dios. Lo menospreciaron, lo rechazaron y él siguió con su comisión de amar. Él siguió con su comisión de enseñar. Yo no veo a Cristo respondiéndole. A Cristo le respondía a los fariseos. ¿Usted sabe por qué? Porque a eso sí hay que responderle. A los que se visten de cristianos y actúan en la plena carne y con un corazón lleno de inmundicia y de impiedad. Y después vienen a citarte la palabra como que ellos son hijos de Dios. Ay, por favor, vamos a entender que los hijos de Dios se comportan como Cristo. No solo hablan como Él hablaba, sino que se comportan también como Él hablaba. Porque hoy día somos expertos, como Cristo le dijo a los mismos fariseos. ¿Y a ustedes quién les enseñó a hablar bien teniendo un corazón tan impío? Usted no sabe que hoy día hay muchísimos impíos predicando la palabra de Dios. Y usted, si no evalúa y si no tiene discernimiento, se lo va a creer y le va a decir amén a sus diabluras que la están pasando como si fuera de Dios, cuando es pura carne. Pura carne, disfrazada de espíritu. Vamos a seguir con la pregunta número 6. Voy a contestar. ¿Cómo observar? Bueno, cuando tú sabes lo que es manipularte, cuando te traen a un terreno a hacer algo que tú no quieres hacer, eso es manipulación. Manipulación es cuando se te está diciendo, si tú no haces esto, te va a pasar esto. Eso es manipulación. Cuando a ti te están diciendo, tienes que dar, y tú tienes conciencia de que por qué tienes que dar. ¿Por qué? Déjame decirte cuál fue la diferencia de Abraham. Abraham le dio a Melquisedec, no porque Melquisedec le exigió. Melquisedec salió a ayudarlo. Melquisedec salió a pelear por causa de él. Se le apareció en el camino cuando él venía de una guerra. Esa fue la ayuda que Melquisedec le dio. Pero yo no veo que Melquisedec le dice a Abraham, dame pan y dame vino, que yo lo merezco. Yo necesito tu pan y tu vino. Hay gente que tiene que entender que usted no necesita ser honrado para usted hacer lo que Dios le dijo que usted tiene que hacer, ¿eh? Melquisedec no le demandó honra a Abraham. Melquisedec era Melquisedec. Abraham honrara o no honrara. El beneficio de Abraham honrar vino por revelación. Y hoy no queremos esperar que Dios revele quiénes somos. Queremos decirle al pueblo, antes de que Dios revele, yo soy. Aquí está la ungida. ¡Wow! Aquí está las... ¿Qué necesidad es la que hay hoy día de que a usted se le entregue algo que Dios no ha determinado entregarle? Porque quien le honra a usted porque Dios se lo permite. Entonces no salga usted a buscar ni a demandar una honra cuando alguien no se la ha dado. Aprenda a lidiar con la deshonra muchas veces. Y esto también es para los padres. Los hijos van creciendo y en el crecimiento los hijos se vuelven rebeldes, aprenden, se vuelven necios, se entienden que la sabe, pero el padre sigue siendo padre por encima de cómo el hijo actúa y opera. El papá sigue siendo papá, el papá sigue enseñando, el papá sigue amando. Entonces el papá no actúa en venganza. El papá no actúa, no te apures, lo que te va a pasar por no respetarme. El papá quiere que el hijo lo aprenda porque es un principio de reino, porque es una revelación que trae bien al que lo aprende, pero nunca le va a hacer bien al que lo demanda. El que demanda honra tiene que devolverse a buscar a Dios en la intimidad de su corazón para que aprenda a ser humilde. La manipulación hoy está a la orden del día. ¿Y usted sabe por qué? Porque a falta de poder invento. Cuando las personas no tienen revelación ni conocimiento de la palabra de Dios, se exponen a muchísimo peligro y a muchísimo miedo. Por ahí hay gente que le llamaron y le dijeron, tengo una palabra de Dios para ti, pero veo que Dios me dijo que te dé, pero Dios no te ha dicho a ti que le des nada. Y utilizan la palabra profética. ¿Usted sabe para qué? Para manipularlo a usted y para influirle miedo y temor para que usted haga lo que ellos quieren. Suelte ese temor. Usted también es hijo de Dios. De hecho, hay a los profetas, porque el tema de la honra ha salido de moda, porque muchos profetas están buscando más allá de lo que Dios quiere entregarle.
Paulina, mándame un mensaje en inbox y con el amor a Dios vamos a poder ver qué te pasa y cómo te ayudamos. Seguimos. Pregunta 6. ¿La honra se demanda o se gana? La honra, a ver, ¿debemos esperarla o debemos demandarla? Ninguna de las dos, ni se demanda ni se gana. Ninguna de las dos. ¿Por qué razón? Porque la honra no engrandece al que la pide. Y si usted quiere enseñarle a alguien para que a usted lo honren, entonces usted tiene una intención incorrecta en lo que está haciendo para Dios. Usted debe de enseñar honra para que la persona crezca, para que la persona reciba los beneficios de honrar, no para usted estar recibiendo nada a cambio. Si la persona le entrega la honra, tómela en humildad de corazón, porque la Biblia dice que remuneración del humilde es la honra, la verdad. Y no me recuerdo cuál es la otra parte, pero la remuneración es un pago, es algo que te da Dios. ¿Por qué? Por tú andar en el temor a Jehová y por tú ser humilde. Cuando una persona tiene esas dos cualidades, van a haber personas que le van a honrar, aunque hayan otros que no. A los que no le honren, usted esté quietecito, no adquiera enojo en su corazón porque a usted no lo están honrando. No les demande en su corazón de Dios justicia porque a usted no lo honran. Interceda para que la persona aprenda a honrar, pero cuídese de su motivación, porque puede que su motivación de honra es para usted sentirse importante y no necesariamente el que usted se sienta importante a usted le va a hacer bien. Espere su tiempo, como acaba de publicar alguien ahí. Espere su tiempo. Hay tiempo para todo. Hay tiempo para ser deshonrado y hay tiempo para ser honrado. Los tiempos de deshonra nos ayudan a ser humildes. Nos ayudan a aprender a crecer en el temor a Dios. Nos ayudan a esperar que de Dios venga la remuneración. Amén. ¿Está entendiendo? Próxima, ¿cuál es la relación entre la sed de honra y el egocentrismo? El evangelio de la honra y la manipulación de la grey. Mire, en este tiempo necesitamos aprender el por qué yo hago lo que hago. Aquí me dice qué relación hay entre la sed de honra y el egocentrismo. Muchísima. Porque cuando yo necesito, y esta es la palabra que quiero usar, cuando tú necesitas ser honrado hasta el punto de que te amargas cuando no te dan la honra, hasta el punto que te atreves a proferir juicio cuando no te dan la honra, entonces hay algo que está faltando en nosotros. Y el pastorado, el liderazgo, el ministerio que no sabe lidiar con la deshonra, que se de esto, que no puede hacerlo. ¿Por qué razón? Porque lo próximo que va a estar haciendo es usando su boca en mal del mismo pueblo a quien Dios le manda a bendecir. Ojo aquí. Ojo aquí. Cuando Dios a ti te da una palabra, fue lo que le pasó a Balaán. Cuando Balaán fue mandado a llamar para maldecir al pueblo de Israel, Balaán tuvo que encontrarse con que él no podía maldecir a quien Dios había determinado bendecir. Cuando usted no maneja el concepto de honra de la manera correcta, usted se va a atrever a maldecir a quien Dios le manda a usted a bendecir, aunque esa persona a usted no le otorgue lo que usted quiere que le otorgue. Entonces usted corre serio peligro como líder, como pastor, como profeta. Cuando usted no tiene una estima sana, usted va a estar demandando honra de las personas, y si no se la dan, usted lo va a poner lo va a guardar en la gavetita del no te preocupes, te voy a entregar a Dios. Dios es el que te va a enseñar a ti qué profeta yo soy, qué ungido yo soy. Cuando eso brota de nuestro corazón, ¡pip!, problema de estima alto. Fíjate que cuando la gente demanda honra, no acepta corrección, no acepta crítica, no acepta opiniones contrarias, porque no sabe lidiar con eso. O sea, no sabe lidiar con alguien que se le pare enfrente y le diga: yo no estoy de acuerdo contigo, a mí no me gusta lo que tú estás diciendo, porque tiene un exceso de egocentrismo, que es una
¿cómo decirlo? Es una pleitesía que se tiene por las áreas de la personalidad propia que no son sanas. Entonces a usted Dios lo llama para caminar en el terreno del espíritu. No busque ser honrado. Entréguela, déla. A usted lo engrandece que usted la dé, aunque la persona no merezca que usted se la dé. A usted le engrandece entregar la honra, aunque la persona no la merezca. A usted, no a la persona, a usted le conviene eso. A usted le conviene practicar, honrar cuando usted no lo honra. A usted le conviene practicar el bien cuando usted no recibe el bien. A usted le conviene cultivar la vida y el espíritu genuina, genuina. No con esa cosa por dentro que a veces tú tienes cuando dice, cuando alguien viene y no te da lo que tú quieres. ¡Uy, qué molestia! ¡Uy, qué enojo silente! ¿Y qué tú tienes? Nada, pero estás molesto porque no te dieron la honra, porque no te respetaron, porque no te dieron el lugar. Cristo necesita muchas veces a nosotros pasarnos por el altar de la humildad. Y usted sabe cuál es ese. Trabajar la estima, ponerla donde tiene que estar. Generalmente buscamos compararnos con personas. Cuando usted se empieza a comparar con Cristo, ahí usted va a comenzar a madurar. Cuando usted empieza a decir, ¿y cómo Cristo reaccionaría ante esto? Ahí usted va a comenzar a madurar. Pregunta 8. ¿En qué forma debemos honrar a los que están en eminencia? Respetando sus valores morales, en la medida sana y correcta. No le haga creer al que está en un puesto de eminencia o está sirviendo a Dios que es más de lo que es realmente. Muchas veces yo me encuentro con personas que mi trato hacia ellos ante las acciones de honra, muchas veces a ellos lo confrontan. ¿Por qué razón? Porque no es bueno permitirle a una oveja que endiose, que idolatre, que entienda que tú eres más alto que ellos. A las ovejas se le enseña que somos siervos, que si Dios nos ha dado algo ha sido por gracia, favor y misericordia solamente, no más de ahí. Entonces, comenzar a practicar esto golpea el yo, porque al hombre le gusta que lo levanten, al hombre le gusta que le exalten, al hombre le gusta que le digan siervo, ministro, ungido. Generalmente el que me conoce a mí sabe que Dios puede hacer en un lugar lo que haga, y me preguntan a mí, ¿cómo te fue, Emanuel? Muy pocas veces personas me escuchan a mí compartiendo de las cosas grandes que Dios puede hacer. ¿Usted sabe por qué? Porque las personas se cuidan. Cuando Dios le ha permitido a usted tener cierta madurez, usted cuida a las personas que están creciendo a su lado. ¿Para qué? Para que tampoco deseen escuchar las cosas buenas que Dios hace, las grandes cosas que Dios hace, porque el corazón es engañoso. Cuando no la hace a la entrada, te aseguro que la va a hacer a la salida. En el corazón no se confía. Y si usted piensa que el corazón es bueno, vaya a la Biblia y se va a dar cuenta que es una fuente constante de maldad. El corazón constantemente busca el mal. No importa qué tan espiritual sea. El apóstol Pablo decía que tenía dos naturalezas. Había una naturaleza que demandaba el bien, pero había otra que le servía a la obra de la carne. Cuídese que a usted Dios lo llama a cuidarse, a ser sabio, a cultivar en el terreno del espíritu todas las obras que usted trate de hacer. Pregunta 9 y con esta termino. El programa de hoy es cortito pero conciso. ¿Qué peligro corren los que reciben honra y que la dan? Cuando el que recibe honra es un neófito, usted no sabe el daño que se le hace porque el ego se le va a la cabeza automáticamente. Cuando el que recibe honra es un neófito en el conocimiento de su propio corazón, usted no sabe el daño que se le hace. Por eso es que a estos niñitos que están comenzando a predicar hay que pasarlo por el altar. Usted sabe de que de la prueba, para que aprenda que el llegar al altar no es para él hacerse rico del altar ni beneficiarse del altar. Entonces al neófito le hace muchísimo daño. Tremendo daño le hace al neófito darle honra. A un niñito que está predicando, no le diga lo bien que lo hizo.
Déjelo, porque cuando el que está predicando está buscando escuchar que también predicó, se le está torciendo el corazón. Si usted sube a un altar, usted va a dar lo que Dios le da. Deje de averiguar lo que la gente está mirando. No busque saber, no busque. Pregúntele al Espíritu y que sea el Espíritu. ¿Usted sabe por qué? Porque muchos de los que predican, cuando se bajan del altar, están buscando que se le diga, wow, wow, wow. Y el corazón hace un daño terrible. A otro, ¿a quién le hace daño? Al que la da y no sabe cómo actuar cuando no la recibe. Hay gente que honra y está esperando que la persona le retribuya la honra. Está esperando que la gente le devuelva la honra. Y usted sabe lo que hacen, se enojan, se molestan y luego comienzan a murmurar. No, que a esa persona que yo honré ni siquiera lo tomó en cuenta. Si usted va a dar la honra, entréguela y no busque nada a cambio. Si usted va a dar honra, no espere recibir nada a cambio. Si usted va a bendecir a alguien, no lo haga esperando recibir de esa persona nada a cambio. Porque el que le está haciendo daño entonces es a usted y usted no está capacitado para dar. Hasta para dar hay que tener un buen corazón. Porque hay personas que dan, pero esperan recibir. Y cuando no reciben, se molestan, se enojan, se vuelven ingratos, se resienten porque no recibieron el fruto del trabajo que ellos dieron. ¿Acaso lo que estaban haciendo no era porque Dios les decía o era para Dios? Entonces, ¿de qué se trata esto? Se trata de crecer. Y con esta pregunta yo cierro, porque esta es la más fuerte de todas. En Malaquías, Dios pregunta, ¿dónde está mi honra? Y lo voy a decir, se la han robado muchos sacerdotes, muchos profetas y muchos ministros. Cuando usted no le enseña al pueblo de Dios a amar a Dios primero, usted se está robando la honra de Dios. Cuando usted no le enseña a la persona a vivir en el Espíritu, usted se está robando la honra que le corresponde a Dios. Porque cuando la gente mira a las personas actuar en la carne, comienza a tener confusión de si son hijos o no son hijos de Dios. ¿Usted sabe por qué Dios confronta al profeta, al sacerdote y a los pastores en Jeremías 23? Porque ellos empezaron a enseñar lo que no debieron enseñar. ¿A dónde está la honra? Se la han robado muchos por estar enseñando su propia palabra y su propio evangelio y no estar enseñando lo que Cristo les dijo que enseñaran. ¿A dónde está la honra? Hay que ir a preguntarle a algunos que prefieren enseñar como doctrina de Dios sus propios fundamentos para beneficio, para lucrarse, para ellos hacerse sentir, para ellos hacerse grandes, y nunca se preocuparon de si lo que enseñaron realmente provocaba que el pueblo amara a Dios y temiera a Dios y guardara sus mandamientos. Malaquías 6:1 pregunta, ¿a dónde está la honra? Y es la pregunta que se le hace a todo aquel que quiere servir a Dios. ¿Te la robaste? Te las robas cuando le enseñas lo incorrecto al pueblo de Dios. Te las robas cuando no eres fiel al temor a Jehová. Y te las robas cuando no eres humilde para traer todo lo que Dios te da a los mismos pies de aquel al que le pertenecen todas las cosas. Espero haberte ayudado en el día de hoy con el tema de la honra. Si tú entiendes que este programa pudo bendecir a alguien, pues aprovecha y compartes. Sea Dios bendecido y pendiente que en los próximos días vamos a estar desglosando el tema de los enemigos. ¿Qué hacer con los que te hacen la guerra? Seas bendecido en el nombre de Jesús.